Aplicación a la física. Sistema equivalente de fuerzas. En la imagen número 5 se muestran tres fuerzas aplicadas a un soporte. Se pide determinar la fuerza total aplicada al soporte. Una fuerza puede considerarse como un vector que posee módulo y dirección. Entonces, esta fuerza F es igual a F sub X por el vector canónico Y más F sub Y por el vector canónico J. Es igual a F por coseno de θ por I más F por el seno de θ por J, donde este F es el módulo de la fuerza, θ es el ángulo formado por F y el eje X. Luego, F de X o F sub X es el componente de F en dirección del eje X y F sub Y es el componente de F en dirección del eje X. La fórmula del módulo de F es igual a la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Otra fórmula que tenemos que tomar en cuenta es que la tangente de θ es igual al componente de Y entre la componente de X. En MATLAB lo que se debe hacer es suponer que en el sistema existen n fuerzas. Entonces, la primera fuerza será F sub 1 igual a el módulo de la fuerza F sub 1, es decir, F sub mi multiplicado por un vector de dos elementos, que es el coseno de θ sub 1, el seno de θ sub 1, donde θ sub 1 es el ángulo en radianes que forma F sub 1 con el eje X. De igual forma, para F sub 2, primero debo calcular el módulo de esta fuerza F sub 2, luego el coseno de θ sub 2, seno de θ sub 2, donde θ sub 2 es el ángulo en radianes que forma F sub 2 con el eje X, y así sucesivamente hasta n. F sub n igual al módulo de F sub n multiplicado por el coseno de θ sub n, seno de θ sub n. Entonces, la fuerza total equivalente será igual a F sub 1 más F sub 2 más F sub 3, así sucesivamente hasta F sub n. Ejemplo, en la siguiente imagen se tiene un sistema equivalente de tres fuerzas aplicadas a un soporte. Se pide determinar la fuerza total aplicada al soporte. Luego, realizar en MATLAB la gráfica de los vectores colocando módulos y ángulos. Entonces se tiene este sistema equivalente con la fuerza 1 igual a 400 newtons, fuerza 2 con 500 newtons y fuerza 3 con 700 newtons. El ángulo que forma F1 con el eje X es menos 20 grados sexagesimales. El ángulo que forma F2 con el eje X es de 30 grados. Y el ángulo que forma F3 con el eje X es 143 grados sexagesimales. Entonces, para resolver en MATLAB, primero yo debo definir las fuerzas en MATLAB. Entonces, primero se definen los valores de los módulos y ángulos de cada vector. Entonces, el módulo de la fuerza 1 es igual a 400, el módulo de la fuerza 2 es igual a 500 y el módulo de la fuerza 3 es 700. El ángulo que forma la fuerza F1 con el eje X es menos 20 grados sexagesimales. El ángulo que forma la fuerza 2 con el eje X es 30 grados. Entonces, θ2 será 30 grados. Y por último, θ3 será el ángulo formado entre la fuerza 3 y el eje X, que es igual a 143 grados sexagesimales. Como vemos, θ1, θ2, θ3 han sido convertidos de sexagesimal a radian. Ahora, con estos datos yo voy a crear los vectores F1, F2, F3. F1, aplicando la fórmula, es igual al módulo de F1, es decir, 400, multiplicado por el coseno de θ1, seno de θ1, es decir, F1 es un vector de dos elementos. El primero
el primer elemento es 375.88 aproximadamente y el segundo elemento es menos 136.81 aproximadamente. Repitiendo el proceso para F2 y F3, tenemos que F2 es igual a 433.01 en el primer elemento y en el segundo elemento 250. Para F3, el primer elemento tenemos a menos 559.04 y el segundo elemento 421.3 aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera componente es el f sub x y la segunda componente es el fy para cada caso o para cada función f1, f2 y f3. Ahora vamos a calcular la fuerza total. Ahora vamos a calcular la fuerza total. La fuerza total se calcula sumando la función f1. La fuerza total se calcula sumando la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Entonces tenemos F igual a F1 más F2 más F3. Y el resultado nos da como primer elemento a 249.84 y el segundo elemento 534.46 aproximadamente. Entonces hemos calculado la fuerza total del sistema de equilibrio. Como ejercicio quedó también realizar la gráfica en MATLAB de este sistema de equilibrio tomando en cuenta los módulos y los ángulos. Entonces voy a hallar el módulo de la fuerza total. El módulo de la fuerza total es igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Entonces f de x es el primer elemento del vector f de y es el segundo elemento de la función, f de y es el segundo elemento del vector fuerza y el módulo nos saldría aproximadamente 589.98 aproximadamente. Entonces, el ángulo que forma la fuerza total con el eje X es igual a el arco tangente de f de y entre f de x. Como vemos, θ ha sido convertido de radianes a grados sexagesimales y en grados sexagesimales el ángulo que forma F con el eje X es aproximadamente 65 grados. Ahora vayamos a realizar la gráfica en MATLAB. Para realizar la gráfica del sistema de fuerzas voy a graficar primero los ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, como voy a realizar una serie de gráficos, entonces debo utilizar el comando hold on. Entonces nos ha aparecido la figura con una sola ventana y aquí vamos a realizar todas las gráficas. Entonces la primera gráfica que voy a realizar es el eje Y. Por conveniencia yo estoy escogiendo desde el punto 0,-400 al punto 0,600. Coloco plot. En el eje X coloco 0 y el siguiente el punto es 0,-400 y el segundo punto es 0,600. Entonces en el X pongo 0 y en el Y coloco 600. Quiero que la línea tenga color negro y marcador triángulo hacia arriba unidos por una línea que sea del tamaño 2, ancho de línea tamaño 2. Veamos la gráfica. Como podemos ver, se ha trazado el eje Y. Ahora voy a realizar el trazo del eje X. Por conveniencia se está escogiendo desde -700,0 a 500,0. Modifico lo anterior, -700,0 a 500 positivo,0. Y ahora el triángulo ya no va a ser mirando hacia arriba, sino hacia la derecha. Para ello utilizaré el símbolo mayor. Igualmente el ancho de línea será tamaño 2. Entonces, viendo la modificación, tenemos nuestros ejes, el eje Y y el eje X. El extremo izquierdo y el inferior no debe ser tanto problema. Simplemente seleccionamos con un axis y cortamos la gráfica, porque lo que queremos simplemente es mostrar o visualizar los vectores. Entonces esto no varía en nada. Entonces ahora voy a realizar la gráfica de la función f1. Entonces yo debo realizar primero la selección en las coordenadas del eje X y en las coordenadas de Y.
Entonces, la función f1 debe empezar en el origen 0,0 y debe terminar en el extremo de f1, cada uno en las coordenadas que le corresponden. Entonces, como empezamos en el origen, 0,0 será el primer punto. El siguiente punto será el elemento f1 de 1. ¿Por qué? Porque el primer elemento trabaja en el eje X. Entonces el segundo elemento trabaja en el eje Y. Ahora simplemente seleccionamos el color y el marcador. Por conveniencia, la gráfica será de color verde unido por líneas cuyo marcador será el triángulo hacia la derecha, es decir, símbolo mayor. El ancho de línea puede ser de tamaño 1.5 para diferenciar con los ejes. Vemos la modificación y tenemos nuestro vector f1, que es la función f1. Nos faltaría la función f2, la función f3 y la función resultante o la función total. Entonces repetimos el procedimiento para la fuerza 2. Cogemos un color, puede ser color azul, y el marcador hacia la derecha. Los marcadores son por conveniencia, se puede escoger cualquier tipo, pero la idea es que tenga la dirección correcta, ¿no? Ya lo graficamos. El cambio será, como podemos ver, se ha realizado la gráfica del vector f2. Yo cogí hacia la derecha porque el vector está hacia la derecha, entonces por conveniencia simplemente es escogido. También puedo haber escogido hacia arriba, no hay ningún problema. Solo que los marcadores que se están usando son hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Por último vamos con la tercera fuerza. El origen a la fuerza F3. El color será de color fucsia o magenta. Por conveniencia se escoge un marcador de triángulo hacia abajo. Se ven los cambios. Ya hemos realizado la gráfica de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Solo nos faltaría la fuerza resultante. Y repetimos el procedimiento para F, que sea de color rojo, y por conveniencia el marcador será hacia arriba. El tamaño que sea un poco más grande para diferenciar de las fuerzas F1, F2 y F3. Ya tenemos nuestras cuatro fuerzas, F1, F2, F3 y la fuerza resultante o la fuerza total. Ahora veamos el centro. Como podemos ver, el centro se han realizado varias gráficas y se ve un poco engorroso el origen. Como podemos ver, en el origen se ve un poco engorroso el hecho de que varios marcadores están graficados sobre sí mismos. Entonces se puede insertar un marcador de forma circular en el origen. Para ello debo tener el marcador de un gran tamaño, puede ser de tamaño 10. Entonces dibujamos el marcador en el origen. Como es un solo punto, simplemente coloco 0,0. Como los ejes son de color negro, entonces el marcador debe ser de color negro. Vamos a colocar un asterisco. Y el tamaño debe ser grande, aproximadamente puede ser 10. Entonces vemos que ya no se ven los otros marcadores de F1, F2, F3 y FR. Ahora vamos a proceder a colocar los textos, los ángulos, las etiquetas, los textos de módulos, títulos, rejillas, etc. Para colocar los textos, previamente ya hemos analizado las coordenadas de dónde podríamos colocarlos. Entonces, buscando ángulos, tenemos text. ¿En qué coordenadas lo voy a colocar? 20 grados voy a colocarlo en el punto 150, menos 25. Entonces veamos, tenemos aquí el primer ángulo. Ahora voy a colocar el ángulo θ 2. Para ello voy a utilizar la coordenada 100,40. Entonces coloco 30 grados. Veo la modificación. Y ahora voy a colocar el ángulo de la fuerza resultante. Como sabíamos o como hemos calculado anteriormente, es aproximadamente 65
grados sexagesimales. Si hasta aquí tengo 30 grados, ¿cuánto me faltaría? Me faltaría 35 aproximadamente. Entonces voy a colocar entre estas dos fuerzas, voy a colocar 35. Previamente he calculado las coordenadas y tengo que entre las coordenadas 60,80 debo colocar 35 grados. Efectivamente, entonces tenemos 65 grados hasta aquí. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 90 grados? Nos faltarían 25 grados. Entonces, entre el eje Y, la fuerza resultante, debo colocar 25 grados. Text, entre paréntesis. La coordenada es 10,150. Debo colocar 25 grados. Ahora nos faltaría encontrar este ángulo. Como sabemos, la fuerza 3, su ángulo desde el eje X hasta la fuerza 3 es de 143. Si hasta acá tenemos 90, entonces acá nos faltaría 53 grados. Entonces debo colocar 53 aquí. Y entonces por complemento tenemos que 753, este de aquí es 37. Entonces vamos a escribir. Previamente he calculado la coordenada y es menos 80,120. El ángulo es 53 grados. Y ahora nos faltaría simplemente este ángulo, aunque no es necesario, ¿no? Porque ya tenemos el ángulo que forma F1 con el eje X, que es menos 20 grados, pero lo hemos colocado a 20 porque estamos viéndolo de forma geométrica. Tenemos la fuerza 2, el ángulo que forma el eje X es 30, la fuerza R o la fuerza resultante es 65 aproximadamente, y la fuerza 3 tenemos 143 grados hexagesimales. Ahora lo que debemos hacer es colocar eje X, eje Y, el nombre de las fuerzas F1, F2, F3, F4 y sus módulos. Coloco ejes. Primero voy a colocar el eje X en el punto 550,0 y para el eje Y 0,650. Ahora vamos a proceder con F1, F2, F3 y F. Módulos de vectores. Tenemos en la coordenada o en el punto 400, menos 150 a la fuerza F1 o F sub 1 igual a 400 newton. En la fuerza 2 tenemos F2 igual a 500 newtons. Las coordenadas son 410,300. Por último, la fuerza 3, que es 700 newtons. 580,470. Ya hemos escrito el nombre de las fuerzas F1, F2 y F3. Solo nos faltaría la fuerza resultante. 300,550. Y el módulo de la fuerza resultante o la fuerza total nos había salido aproximadamente 589,98, pero redondeando podemos colocar 590. Por último, modificamos el axis, colocamos el título y colocamos la cuadrícula o rejilla. El axis que vaya desde menos 600 en el eje X y en el eje Y desde menos 300 a 700. Colocamos un título adecuado. Sistema equivalente de fuerzas. Entonces ya tenemos nuestro sistema equivalente de fuerzas con los módulos de las fuerzas F1, F2, F3, la fuerza total, nuestros ejes X, Y y los ángulos principalmente.